Listo, bueno, buenas tardes muchachos. Va entonces nuestra sesión 2 de la clase síncrona. ¿Me confirman si están escuchando? Sí se escucha. Perfecto. Se escucha fino. Bien, vamos a compartir la pantalla por acá y vamos a ver algunas cositas antes de empezar con lo que sería el contenido de hoy, que es el repaso de la materia del sistema de base de datos 1. Un repaso, yo diría que a modo de diagnóstico para poder determinar si ustedes tienen algunos conceptos claves bien consolidados de esta materia. ¿Ok? Bien, vamos a empezar por la carta de compromiso de integridad en la presentación de entregables de este curso. Yo les comentaba el día de ayer que ustedes tienen que firmar a través de su cédula de identidad y nombre y apellido lo que es el contenido de una carta explicando las consecuencias que puede incurrir a alguien que haga plagio en cualquiera de los entregables o proyectos de la materia, ¿sí? Como les comentaba, bueno, yo aquí no tengo mayores comentarios al respecto. Yo les diría que ustedes cuando hacen este tipo de cosas, bueno, realmente no están engañando al facilitador o al profesor, sino más bien se están engañando a ustedes mismos. Entonces mi recomendación siempre es en todos los cursos, no incurran en esto porque como vieron en el plan de evaluación tenemos muchísimas oportunidades para aprender en la materia y obtener un puntaje de calidad. Entonces, bueno, para que lo tengan presentes ahí, de que si yo veo que hay proyectos similares entre grupos o las prácticas y los parciales son de forma, digamos, casi idéntica en diferentes estudiantes o equipos, bueno, por supuesto ahí voy a ver qué pasó y si identifico que hay un caso de plagio, bueno, lo que está descrito en este reglamento les presenta cuáles son las consecuencias que eso puede traer. Entonces, es un poco para que ustedes estén informados, acepten esto, colocando su cédula y datos básicos y tengan presente en cuáles serían las consecuencias en este tipo de cosas. Entonces, hasta ahora tengo 20 respuestas. Este curso es de 29 estudiantes. Entonces, por favor, las 9 personas que están faltando por llenar esto, para que lo hagan con prontitud, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. ¿Tienen alguna duda hasta los momentos del proyecto? Algo que no les haya quedado claro, que digan, mira, ayer no o sea, ayer el profesor explicó esto, pero la verdad no entendí nada, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que está hablando, profe. Ok, les recuerdo rápidamente. Tienen una serie de reportes, van a utilizar una herramienta de reporte, en este caso puede ser Jaspersoft, Oracle Report, Crystal Report. Crystal Report no lo recomiendo mucho porque la última versión fue del 2008 y eso ya es bastante viejo ya, ¿no? Cualquier, digamos, herramienta o reporteador que ustedes quieran utilizar para mostrar lo que serían los reportes que están acá enumerados, ¿sí? Reportes de empresas aliadas para envío de productos a delivery. ¿Qué van a mostrar en el reporteador? Van a mostrar un formato de reporte que tenga este formato, un encabezado, unos colores en el encabezado y adentro va a tener el registro. Esta información que está adentro va a venir dada por un procedimiento almacenado que está del lado de su base de datos que contiene un query y ese query al final es el que devuelve los registros que va a llenar este reporte. ¿Okay? Entonces, si yo les estoy pidiendo acá 13 reportes, como mínimo, ustedes deberían tener 13 store procedures en su base de datos que estén encargados cada uno de generar ese reporte en particular. ¿Ok?
¿Por qué digo que son mínimo 13? Porque adicionalmente ustedes tienen que hacer una simulación. ¿Y de qué trata la simulación? Bueno, la simulación básicamente es generar datos dinámicos en las tablas que estás colocando en tu modelo para hacer que la lógica del negocio se mueva. ¿Cómo es eso? Bueno, que tú en la simulación vas a generar de forma aleatoria, no sé, 200 envíos a 5 estados diferentes y dentro de esos envíos vas a pedir comida, vas a pedir productos farmacéuticos y cualquier cosa que quieras que esté dentro del sector de cosas de delivery que tú puedas, digamos, ordenar, ¿no? Entonces, esa simulación, el equipo tiene que diseñar qué es lo que va a hacer. Yo aquí presento algunas cosas mínimas que debería tener la simulación. Sin embargo, el equipo debe decir, mira, nuestra simulación va a contemplar que cuando la misma persona pida 5 delivery o más al mes, en el sexto delivery se le otorga un descuento de 15%. O después de 20 kilómetros de distancia para nuestro servicio de delivery, se tiene que hacer un recargo de 10% del costo adicional del envío. Entonces, este tipo de lógica la va a diseñar cada uno de los equipos de proyecto. Obviamente, dependiendo de la complejidad que cada equipo tenga en su diseño, obtendrá más o menos puntos en la entrega 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo el equipo 1 y tengo el equipo 2, y el equipo 2 en su simulación tiene una lógica de diseño que me está incluyendo muchísimas más funcionalidades que el equipo 1, eso quiere decir que el equipo 1 va a tener menos puntaje que el equipo 2 porque el equipo 2 abarcó mayores características. ¿Sí? ¿Me escuchan hasta acá? Sí. Perfecto. Es importante que me den el feedback. Es importante que me den el feedback porque de verdad que hoy he tenido bastantes problemas de conexión y bueno, Google Meet no está avisando cuando a uno se le cae la conexión, entonces uno se queda hablando aquí solo, ¿no? Perfecto. Sí, profe. Entonces, bueno, también les explicaba que en este documento tienen las 3 entregas, de qué van cada una de las entregas y su puntaje, y tienen lo que sería el método de evaluación por medio de las rúbricas que están en el mismo documento en la parte de abajo. ¿Okay? Entonces, fíjense, este enunciado de proyecto de verdad que yo lo veo bastante explícito y simple, está muy cerrado a la interpretación, es decir, en el reporte 6 yo quiero ver esto que está aquí. Campos, aquí te pongo un ejemplo de cómo los quiero ver y digamos no hay forma que tú digas, oye, no entiendo qué quiere ver el profesor en el reporte 6. ¿Por qué? Porque aquí está visualmente colocado como lo quiero ver. Ahora, si yo te pongo aquí puro texto, en el reporte 6, a lo mejor ahí te pudiese dar la razón de que, bueno, no entiendo o queda abierto qué es lo que debe contener el reporte. Pero en este tipo de enunciado, que, insisto, ustedes no se lo van a encontrar en la calle, todo lo contrario, cuando ustedes diseñan un proyecto, es muy poco probable que la persona que les esté pidiendo el proyecto, es decir, el cliente, tenga toda esta estructura en su mente, por la sencilla razón de que si él tiene esta estructura, no tuviera el problema en principio, ¿no? Entonces, ahí hay varias estrategias que ustedes van a aprender en otras materias, como metodología del software, desarrollo de software, etcétera, ingeniería de software, en donde ustedes van a ver que el levantamiento de información es primordial y un buen diseño es fundamental para que tú empieces a desarrollar y no volverse loco desde el inicio a estar echando código, porque cuando vas a verificar eso con la persona que tiene la necesidad, te vas a encontrar cosas como, oye, muy bien, muy bonita tu interfaz, muy bien todo lo que hiciste, pero esto no es exactamente lo que yo pedí. Okay, entonces, es sumamente importante el levantamiento de información y el diseño. Aquí yo les estoy dando prácticamente
procesada la necesidad y lo único que está quedando un poco para que ustedes puedan trabajarlo es la simulación del proyecto. Es decir, toda la lógica que ustedes van a meterle a eso y todo lo que conlleva un proceso de delivery con sus aliados comerciales, con sus unidades de transporte, con el inventario, todo lo que lleva ese proceso que ustedes pueden identificar y pueden simular en un programa de PLSQL a través de procedimientos almacenados, funciones y triggers. Y es por eso que decía al principio que van a ser mínimo 13 procedimientos almacenados, porque cuando ustedes lleguen a la simulación, aquí pueden tener, por ejemplo, aquí en la simulación ustedes pueden tener nada más 15 procedimientos almacenados, por poner un ejemplo, encargados de simular algo. Es decir, tú puedes tener un procedimiento almacenado en forma de módulo. Es decir, en un módulo tú colocas que tienes 2 procedimientos almacenados para el tema del envío de la orden y para la recepción de la orden. En otro procedimiento almacenado manejas todo lo que es las unidades de envío, las camionetas, las bicicletas, las motos, etc. Entonces, de esa forma tú vas a ir disgregando el proyecto en módulos, que es mi recomendación, y cada módulo va a venir conformado por uno o varios procedimientos almacenados que se van a encargar de hacer parte de esa simulación. Luego vas a tener una instrucción que va a llamar a cada uno de estos procedimientos almacenados en orden y va a ejecutar de inicio a fin toda la simulación. Entonces, ayer hablábamos también que la simulación se imprimir por consola, es decir, por la consola de Oracle SQL Developer, ustedes tienen que ir imprimiendo lo que está haciendo la simulación. Y esa impresión, como es texto plano, tiene que estar diseñada, es decir, tiene que tener, por ejemplo, separadores por módulo, generaciones de órdenes que se puedan apreciar en los print screen que se están imprimiendo en la consola. O sea, tiene que tener un orden de impresión para que a mí me permita visualizar la complejidad de la simulación que ustedes desarrollaron. De forma contraria, si ustedes no tienen un orden de impresión y no imprimen las cosas de manera oportuna y adecuada por la consola y dejan de hacerlo, eso puede darme a mí indicios de que a lo mejor no tienen muchas cosas implementadas en el diseño de su simulación y puede ser todo lo contrario. Puede que sí las tengas, pero como no las estás imprimiendo, no me da un preview para yo entender la complejidad que hay detrás de eso. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ninguna, profe. Ok, ajá. Les quería comentar también, el tema del proyecto, yo quisiera que no sea que lo hablamos ahorita y ya dejamos para la primera entrega las dudas una semana antes. Yo quisiera que esto fuera un tema, un trabajo continuo. Y si ustedes consideran que estamos en una clase y, oye, hay muchas dudas de que no sé cómo hacer esta parte del proyecto o no entiendo bien qué es lo que se está pidiendo acá, vamos a tomarnos parte de la clase como lo estamos haciendo hoy para aclarar todas esas dudas y seguir avanzando con el proyecto. ¿Okay? No esperen a que se acerque la entrega 1 por ahí por semana 4 o 5 para entonces hacer las dudas en la semana 4 o en la misma semana 5 antes del miércoles o el jueves, ¿no? Entonces, si ustedes tienen dudas, aprovechen las herramientas que tenemos acá. Una es estas sesiones que tenemos, otra es por módulo 7. Voy a crear un foro específicamente para las dudas de proyecto. Ahí vamos a ir registrando todos los comentarios y dudas que podamos tener para que las personas que puedan tener una duda similar puedan ver el histórico del foro y puedan comenzar ahí en caso de que haya sido respondida para otro equipo. ¿Ok? Hablando de los equipos, yo compartí el día de hoy una hoja en Drive. La mayoría de los equipos lo llenó, es decir, ya aquí hay 6 equipos de 3 personas y pareja en este curso, ¿no?
Entonces, están faltando 3 equipos por llenar este listado. Por favor, a los equipos que están faltando, llénenlo lo más pronto posible porque yo necesito crear también en módulo 7 cada uno de estos equipos porque las prácticas las vamos a estar también desarrollando en equipos de proyecto. ¿Ok? Entonces, por favor, tienen hasta ahora 2 cosas por hacer. Las 9 personas que faltan por llenar la carta de compromiso y los 3 equipos que están faltando por llenar esta hoja de Drive para poder tener ya completo todos los equipos de trabajo y poder crearlos yo desde el módulo 7. ¿Sí? Okay. Bien, vamos entonces a lo que nos compete en la sesión del día de hoy. Vamos a ver un repaso breve del sistema de base de datos 1, ¿ok? Vamos a empezar acá. ¿Qué es una base de datos? ¿Alguien que pueda dar el concepto, por favor? Bueno, yo diría que es un conjunto de datos que están relacionados entre sí y que guardan relevancia para el negocio. Ok, un concepto válido. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen un concepto o algo que quieran complementar? Un conjunto de datos relacionados entre sí que aportan valor para una organización. ¿Cuál es tu nombre? José Ramírez. Perdón, no te... José Ramírez. Patria, patria. ¿Lo me escuchan? Sí, Ok, bueno. sí se escucha, profe. Ahora sí. Perfecto, bueno, estoy teniendo problemas de conexión porque se me está cayendo el router a cada rato por alguna razón del modem. Pero bueno, vamos a tratar aquí de seguir, ¿no? Bien, creo que era Jorge el que nos comentaba que era José, una base de José Ramírez. José, correcto. Ok, José, gracias. Comentabas que una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí que generan valor para una organización. ¿Alguien más que quiera complementar el concepto, que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo? Hola, ¿se me escucha? Sí, adelante. ¿Tu nombre? Ricardo Pérez. Ok, adelante, Ricardo. Bueno, yo le añadiría que sí, que tiene que ser un conjunto de datos que de manera organizada y relacionada entre sí se convierte en información utilizada para la organización, pero es Ok, necesario que esa información se mantenga en el tiempo y que correcto. también cumpla unos objetivos que son integridad, eficiencia y facilidad de mantenimiento. Correcto, Ricardo hablaba ahí de varios aspectos. Uno de ellos, bueno, 2 de ellos eran características de base de datos. Debe ser persistente, es decir, permanente en el tiempo, y debe ser íntegro. La data que esté en la base de datos debe ser íntegra, ¿no? Son 2 cosas que se resuelven
o que resuelve el manejador de base de datos a través de sus procesos internos, a través de la persistencia, uno de ellos, y el otro a través de las restricciones de integridad. ¿Ok? Entonces, básicamente, el concepto es el que ustedes mencionan. Un conjunto de datos relacionados entre sí que generan información que tiene un significado para alguien o para algo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos varios niveles. El nivel mínimo es el dato. Un dato es la unidad mínima de información. Si yo les digo acá 20, 129, 770, ¿qué es eso para ustedes? Cualquier cosa. Cualquier cosa, es nada. ¿Por qué? Porque no lo estoy atando a un contexto o a una entidad de una organización. Entonces, ese número que yo acabo de dar, ¿qué es? Ese es mi número de cédula de identidad. Entonces, cuando le doy ese contexto, ya pasa a ser información, es decir, datos procesados y que tienen un significado para alguien. Cuando se utiliza la información para tomar decisiones y para tomar acciones, eso vendría a ser conocimiento, ¿sí? Y hay un nivel, digamos, por encima del conocimiento, que es la sabiduría. Básicamente aquí estamos hablando que es la evaluación y la internalización de ese conocimiento. ¿Okay? Es básicamente, a partir de este conocimiento, saber o predecir qué puede pasar con algún patrón que estamos observando. ¿Ok? ¿Sí me escuchan hasta acá? Sí. Perfecto. Vamos a hacer una dinámica rápida acá con Mentimeter. Por favor, ingresen a la página menti.com y me avisan cuando estén ahí para dictarles el código. Aquí vamos a responder una serie de preguntas diagnósticas que me van a servir para ver un poco cómo estamos en algunos conceptos de base de datos 1. Que bueno, esto yo esperaría que ustedes estén, o sea, unos expertos acá en base de datos 1, ¿no? Profe, si quiere ya puede dictar el código. Adelante, perfecto. 75, 96, 10, 8. La primera pregunta, ¿qué es un manejador de base de datos? Interfaz. Conjunto de programas. Ok. Administrador de base de datos, gestión de la base de datos, conjunto de programas. Ok, todavía no queda tan claro el concepto. Sigan, por favor. Gestión de datos, interprete SQL, un software, facilita manipular datos, conjunto de programas, interfaz para base de datos, gestiona la base de datos, administrador de base de datos. Ok, aquí hay unos conceptos que no están del todo bien, ¿no? Es gestión de datos, es un software, sí, es un software, pero esa respuesta es muy general, ¿no? Ahora, ¿es una interfaz? No. Una interfaz a tu base de datos es lo que sería, por ejemplo, Oracle SQL Developer. Eso es una interfaz, es decir, es un software que se conecta a tu base de datos para facilitarte la gestión de las estructuras que tú vas a crear ahí, las tablas, los triggers, las funciones, los procedimientos de almacenado, la secuencia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿el manejador de base de datos es una interfaz? No, es mucho más que eso. Es un motor
es una serie de componentes que se encargan de gestionar todas las bases de datos que tú tienes creado en una instancia de base de datos. Y ya lo vamos a ver ahorita el concepto formalmente, pero en resumen, es un conjunto de componentes que te permiten gestionar tus sistemas de bases de datos creadas dentro de ese manejador. ¿Ok? ¿Qué te permite ese motor? Ese motor, entre otras cosas, te garantiza el tema de las concurrencias, de que, por ejemplo, si hay múltiples procesos o usuarios modificando registros en la misma tabla, no se bloquea el manejador de base de datos, todos los registros se confirmen, que cuando tú estás haciendo una modificación en un registro pase de un estado consistente la tabla a otro estado consistente, que cuando alguien está haciendo una modificación sobre un registro no pueda ser leído por otra persona en su versión anterior. Todo ese tipo de cosas las gestiona el manejador de base de datos. El tema de la seguridad, de los roles, los privilegios, los respaldos, todo, o sea, todo esto que estoy comentando lo gestiona el motor o el manejador de base de datos. ¿Ok? Entonces, si volvemos acá, que es un sistema manejador de base de datos, lo que mencionaba, un conjunto de componentes que se encarga de la gestión de los datos dentro de un esquema de base de datos. Es decir, en el sistema manejador de base de datos, tú tienes creada una serie de base de datos, una base de datos de delivery, una base de datos de cine, una base de datos de un automercado, etcétera. Entonces, ¿qué hace el manejador de base de datos? Le da soporte a través de unos componentes a todas las bases de datos que tú tienes creado en esa instancia o en ese esquema de manejador de base de datos. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces, bueno, aquí hay otra pregunta. Vamos a ver, ya les di una pista por ahí. Vamos a salir acá, presentar. Vamos a la siguiente. ¿Aló, me escuchan? Sí, Sí, profe. profe, lo escuchan. Se escucha perfecto. No sé qué Sí, digo. lo que pasa es que aquí me está marcando que está como limitada. Ahí se sigue escuchando, ¿no? Sí. Sí, se escucha Sí, perfecto. se escucha. En un segundo que tengo un problema acá que no me está abriendo ahora la página. Oye, qué extraño esto, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, Sí, se la escucha, profe. Creo que se había caído por un momento, pero ya, o sea, ahorita se escucha perfecto. Perfecto. Pareciera que aquí abrió, ¿no? Vamos a ver. De verdad que ha estado muy lento el internet en estos días. El de todos, profe. Sí.
Sí, por eso es que estos horarios a mí no me gustan mucho por este mismo tema. Pero bueno, vamos a ir viendo acá rapidito. Vamos a ir viendo acá mientras se abre esto. Bien, ¿cuáles son las características de un sistema manejador de base de datos? Tiene varias, ¿no? Diccionario de datos. ¿Alguien conoce el diccionario de datos? Esos no serían los metadatos de la base de datos. Son como tablas internas que usa el manejador. Sí, sí, pero especifica más lo que comentas. Es donde se pueden listar las restricciones y Sí, las tablas, ¿no? Y bueno, también se puede consultar correcto. información del Básicamente manejador. estamos hablando de... adelante. Sí, básicamente estamos hablando de que el diccionario de datos es, digamos, unas tablas internas que tiene el sistema manejador de base de datos que te permiten consultar cuáles son todas las estructuras que tú tienes creado en tus diferentes bases de datos. Es decir, te indica cuáles son las tablas, cuál es el tipo de datos de cada uno de los campos, cuáles son las relaciones, cuál es el table space, que es el espacio en donde se almacenan cada una de tus tablas a nivel de sistema operativo y todo lo que tiene que ver con tu estructura de base de datos a nivel de tablas, funciones, procedimientos almacenados, secuencia, es decir, todos los objetos de cada una de tus bases de datos van a estar identificados y definidos a nivel de detalle en el diccionario de datos, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, Sí, profe. Perfecto, sigamos acá. Esto todavía no ha iniciado. A ver, ya está iniciando. Ok, otra de las características es el control de redundancia, ¿sí? Aquí estamos hablando que a través de nuestras restricciones de claves primarias, foráneas y nuestras formas de, digamos, de normalización, tenemos que garantizar el control de la redundancia para garantizar un diseño efectivo de nuestra base de datos. Luego tenemos también como característica el tema de la seguridad. El manejador de base de datos te debe proveer de mecanismos que te permitan controlar la seguridad de tu base de datos. En concreto, ustedes en Sistemas de Base de Datos 1 definían la seguridad como unas tablas que hacían de roles, otras tablas de usuarios y otras tablas de privilegio, ¿correcto? Sí, sí. Sí, es así, profe. Entonces, aquí el mecanismo que te ofrece el manejador es que tú puedes crear todo eso directamente del lado de tu base de datos. Es decir, tú con un comando, tú puedes decir create role admin. Luego, a ese role admin, tú le asignas privilegios. Tú le dices grant, que grant es como permitir, grant, update, delete, insert, on table y mencionas el nombre de la tabla. Entonces, ¿qué estás diciendo acá? Que el rol que creaste de admin tiene permisos para actualizar, insertar o eliminar en la tabla, por ejemplo, persona. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un usuario que no tiene el rol admin, sino que tiene el rol user, por ejemplo, tú le puedes poner que el rol user solamente tiene permisos para hacer select sobre la tabla persona. Entonces, cuando tú te logues en tu manejador, perdón, en tu base de datos como user y trates de hacer un delete o un update, el manejador te va a decir,
epa, no puedes hacer esto porque este rol con este usuario no tiene permisos para eliminar sobre la tabla persona, ¿ok? Entonces, digamos, la gestión la hace el propio manejador de base de datos. Y esto es una parte muy buena de la materia que lo vamos a ver a finales del curso. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Profe, eso significa que, o sea, lo que se llama en base de datos 1 no es correcto. Ajá. ¿Aló? A ver, es correcto, digamos, es un diseño que hacían ustedes en base de datos 1 porque no han trabajado todavía con los mecanismos de seguridad que te ofrece el manejador de base de datos. Entonces, como no lo conoce, la forma que ustedes tenían de implementarlo era a través de las tablas que creaban de usuarios, roles y privilegios. Ahora podemos prescindir de esas tablas y todo lo hacemos a través de los mismos Store Procedure, colocando estas instrucciones que les digo, creación de rol, permiso o incluso denegación a ciertas tablas, pero todo lo hacemos a través de SQL. O sea, profesor, que en este ¿Sí queda caso aclarada la duda? yo tengo una duda todavía. Que, es decir, que en Sí, general para todo, o bueno, para la mayoría, dependiendo del tipo de aplicación, supongo también, es preferible hacer ese manejo de roles directamente con el manejador de bases de datos. Me imagino que también es porque es más rápido. no solo porque es más rápido, sino que tú no tienes que estar diseñando, digamos, rutinas aparte para poder hacer las validaciones cuando ya el mismo manejador de base de datos te lo permite. Es decir, si tú lo haces de la otra forma, entonces tendrías que a nivel de la aplicación o a través de otro Store Procedure decirle, mira, cuando el rol sea admin, y entonces empiezas a hacer los if, ¿no? Si es admin, entonces tiene acceso a todas estas tablas. Ajá. ¿Y qué pasa si creas una nueva tabla? Entonces tendrías que agregarla también en la programación. Acá no. Acá cuando lo creas con rol, si tú creas una nueva tabla, él va a tomar ese rol y te va a decir, como no me habías dicho que el admin tenía acceso a esta nueva tabla, simplemente por defecto no la tiene. ¿Sí? Ok, profesor, entiendo. Entonces es mucho más escalable el diseño de seguridad utilizando estos recursos y mucho más sencillo para el mantenimiento. Porque tú, por ejemplo, tú puedes, por colocar un ejemplo, crear un rol gerente en una organización y se supone que los gerentes tienen posibilidad de ver ciertas funciones en los sistemas de información que, por ejemplo, no estaría viendo un analista. Entonces, si tú tienes 3 gerentes en la organización y el día de mañana promueve a otro gerente, tú simplemente le cambias a ese usuario el rol que tenía de analista, lo cambias por gerente y ahora ese nuevo usuario tiene acceso a todas esas pantallas o características que no tenía cuando tenía el rol de analista. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto, buenísimo. Otra de las características, almacenamiento persistente. Esto es lo que, si no me equivoco, mencionó Ricardo en una de las respuestas. El sistema manejador de base de datos te debe permitir que todas las transacciones que tú hagas ahí sean persistentes. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hay una falla catastrófica, si se fue la luz y tú habías confirmado esas transacciones, el manejador de base de datos te tiene que garantizar que eso va a ser persistente en el tiempo. ¿Ok? Otro de las características, mecanismos para identificar e implementar reglas, como restricciones de claves primarias y foráneas. Estas restricciones obviamente ustedes saben que se utilizan para normalizar una base de datos y tener un diseño efectivo y para hacer todos los chequeos de integridad. Otra característica, visualización de la base de datos a través de múltiples interfaces. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo conectar a mi base de datos a través de N aplicaciones. Aplicaciones que yo mismo esté desarrollando o otras aplicaciones como una herramienta de reporte, una herramienta como Power BI o Tableau, una herramienta ETL de extracción, transformación y carga.
Entonces, todas estas vendrían siendo para la base de datos, perdón, aplicaciones o interfaces que se conectan para hacer determinadas cosas, consultar datos, modificar datos, insertar o eliminar datos. ¿Ok? Otra de las características, abstracción para esconder al usuario final la complejidad del almacenamiento físico. Les mencionaba anteriormente que las tablas se almacenan en un contenedor que se llama Table Space, que es un contenedor que se configura, por supuesto, a lo mejor ustedes no lo han visto porque cuando instalan el Oracle, él lo configura por defecto, pero tú puedes modificar esa configuración a través de la consola por el mismo manejador de base de datos para que le dé mayor memoria al table space, para que lo guarde en otra ruta del disco, para que lo guarde en un disco que está en una unidad de red, dependiendo de lo que tú quieras hacer ahí, ¿no? Otra de las características, el sistema manejador de base de datos debe proveerte de mecanismos de respaldo y recuperación, es decir, que tengas puntos, lo que se denomina checkpoint, puntos de chequeo confirmados y que te permita que cada vez que tú tengas un respaldo guardado, tú puedas restaurar a partir de ese respaldo que ya tú has configurado previamente. Por supuesto, si no se configuran los respaldos, estos no se van a ejecutar solos. El administrador de base de datos tiene que ejecutar o configurar los respaldos para que se ejecuten con cierta frecuencia, que puede ser semanal, quincenal, mensual, trimestral, dependiendo de la necesidad de información que haya ahí. Y que tengas en todo momento un respaldo, digamos, íntegro para poder recuperar en caso de una falla cuando no se han guardado estas transacciones que no han sido confirmadas. Las transacciones que sí fueron confirmadas, por supuesto que se guardan. Y como último, manejo de concurrencia. ¿Qué significa manejo de concurrencia? Lo que yo mencionaba anteriormente, de que el sistema manejador de base de datos te debe proveer de mecanismos que permitan que si hay 1000 usuarios consultando la tabla, no se bloquee la tabla porque hay 1000 usuarios consultando la información. ¿Okay? O si hay, de esos 1000 hay usuarios que están modificando registros que están, digamos, en otras tablas, no afecten esta tabla que los otros están consultando, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, bueno, vamos, ya que tenían ahí la pista, vamos acá con la siguiente pregunta. Seleccione las características de un sistema manejador de base de datos. Tienen 15 segundos. Voy. Bueno, no llegaste. Tu tiempo. Ok, 15 cuatro segundos. personas. Sí, fueron menos, ¿verdad? Fue muy rápido. Cuatro personas marcaron un diccionario de datos, uno control de redundancia, concurrencia, seguridad. Bueno, fíjense, las correctas eran estas, ¿no? Diccionario de datos, control de redundancia, concurrencia, seguridad, persistencia, mecanismo para definir e implementar reglas, abstracción, múltiples interfaces y respaldo y recuperación. ¿Ok? Bien, vamos a ver acá rapidito. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, Sí se escucha, profe. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta también. ¿Cuál es el resultado de la siguiente consulta en el SQL? Ok, pero no está la consulta, ¿no? No se ve ahí. Es el zoom, La consulta. es el zoom de la columna saldo. No sé por qué no sale en la foto.
Correcto. Bueno, perfecto que estén claros. Uno marcó el 200, pero es la suma de todos los registros sin hacer ningún tipo de agrupación. ¿Ok? Vamos a la siguiente, vamos a ver si se ve la consulta. Ok, vamos acá. Una cuenta bancaria puede ser de una persona natural o persona jurídica. ¿Cómo se representa esto en el modelo entidad-relación? ¿A través de un programa de validación, un check o un arco exclusivo? A través de un arco exclusivo. Ok, fíjense, esto tiende a confundir, pero la clave está en que él te está diciendo cómo se representa esto a nivel de diseño. Entonces, el check no es a nivel de diseño, ya es a nivel físico cuando estás implementando el modelo. Entonces, ¿cómo se representa a nivel del modelo entidad-relación? A través de un arco exclusivo. Tienen que estar pendientes con esas cositas que son básicas, pero que por no leer bien o por no asimilar bien la pregunta, dejan escapar, porque el check es válido, pero cuando estás en el nivel de diseño físico. Ok, hasta ahora, ¿quién está ganando aquí? Tiger Baby. Está bien. Vamos con la última pregunta. Vamos a ver si se ve la consulta. Ok, ahí está la consulta. Vamos a ver si le da tiempo. Ok, la respuesta es 200. ¿Por qué? Porque era, vamos a ver si me puedo devolver acá la consulta. No me muestra la consulta, pero la respuesta era 200 porque era un left join de la primera tabla con la segunda y el único ID o el único registro que estaba en la primera tabla que no estaba en la segunda porque se validó con un where is not null en la segunda tabla era el registro número 2 de ID 2 y ese registro tenía el valor del saldo en 200. ¿Okay? Es por eso que la respuesta correcta era 200. ¿Sí? Sí, profe. Fíjense, aquí está la pregunta. Tienes la tabla 1 y la tabla 2. Estamos haciendo tabla 1, left join, tabla 2 por ID. Entonces, luego estamos diciendo dónde el T2 sea nulo. Entonces, ¿cuál es el único registro que está presente en la tabla 1 y que no está en la tabla 2? El registro, en este caso, de ID 2 de la tabla 1, que vendría siendo el saldo 200. Perfecto. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ok, un poco hablando del modelo entidad-relación, bueno, esto aquí no vamos digamos, a hacer más comentarios porque ustedes saben muy bien esto, deberían ser expertos en modelo entidad-relación. Esto lo vieron muy bien en base de datos 1 y ya deben ser también especialistas en, digamos, en normalizar cada una de las tablas y diseño. Entonces, para recordarles, el estándar del modelo de entidad-relación tiene que ser nombres de entidad en singular y completamente en mayúscula. Las relaciones entre las entidades pueden ser parciales o totales y el nombre de las relaciones a lo mejor no es mandatorio en base de datos 1, pero para este proyecto sí quiero que tenga el nombre de las relaciones en ambos lados de la relación, ¿ok? ¿Algún repaso acá de los
join en SQL, tenemos el inner join, que son los que coinciden entre las dos tablas A y B. Tenemos el left join, que sería en este caso, vamos aquí a ver si tengo la apuntadora, aquí está. En este caso el left join sería tabla A y tabla B, pero como no estoy colocando nada en el where, me traería todo lo que tiene la tabla A y lo que coincide entre la tabla A y la B, ¿ok? Luego tenemos el left join con el where, que fue similar al ejemplo que hicimos por Mentimeter. En este caso, como estamos colocando la cláusula donde sea nulo los registros que coinciden en la tabla B y A, solamente me traería los registros que están en la tabla A que no están en la tabla B. ¿Okay? Que están, perdón, que no están, perdón, exacto, en la tabla B. Luego tenemos el inner join, que ya lo mencioné, el full outer join, que trae básicamente todos los registros de todas las tablas involucradas. Tenemos el right join, que es similar al left join, pero del lado derecho. Igual tenemos en donde se incluye la intersección y la tabla, y en donde con el where is null se deja de incluir la intersección. Y luego tenemos el full outer join, que sería todo lo que está en la tabla A y B, menos lo que está en común de la tabla A y B. ¿Okay? ¿Alguna duda con respecto a esto? Todo bien, profe. Creo que acá en Basatos 1, ustedes la que más tuvieron que haber utilizado fue el left join e inner join. ¿Me confirman si es así o si no, que utilizaron? Más que todo utilizamos inner join. Inner join, sí. Inner join es el que mayormente se utiliza. Por defecto, cuando ustedes no colocan la instrucción inner join y simplemente hacen select los campos from tabla, coma, la otra tabla y directamente hacen el where, lo que está por detrás de eso es un inner join por defecto. O sea, lo pueden hacer sin escribirlo explícitamente, pero lo que está haciendo él por detrás es un inner join, es decir, lo que coincide. Profesor, ¿hay alguna diferencia o convenio de si hay que usar una manera o la otra? No, en verdad va a depender de la necesidad de los reportes y la simulación que tú tengas, lo que vas a estar utilizando ahí. Ok, O gracias. sea, que nosotros podemos utilizar los SQL joins o la coma normal y no habría problema. No, no hay problema. Ustedes lo pueden utilizar como ustedes prefieran, y siempre y cuando traiga los resultados esperados, ¿no? Ok, profe. Ok, y bueno, el otro que se usa bastante también es el union, cuando quieres unir dos consultas en tablas que tienen una estructura similar, ¿no? Y bueno, nada, entonces la sesión del día de hoy la hemos concluido con este repaso rápido de SQL y Sistema de Base de Datos 1, en un repaso puntual para ver un poco cómo están. Por supuesto, según lo que puedo observar de las preguntas, tienen algunos temas ahí de conceptos que tienen que tener claro. Más que todo, cuando hice la pregunta de manejador de base de datos me di cuenta. Tienen que saber diferenciar muy bien eso. La diferencia entre de una base de datos y un manejador de base de datos. Eso es fundamental. ¿Okay? Profe, Ajá. disculpe, ¿le molestaría repetir esos dos conceptos para anotarlos? O sea, justamente Sí, como... cómo no. Ah, El eso. concepto de base de datos y manejador de base de datos. Sí, eso mismo. Bueno, igual te comento, Ricardo, ¿es tu nombre? No, Iker. Ok, Iker. El concepto lo tienes acá. Esta presentación está también en módulo 7. Aquí tienes, que es un sistema manejador de base de datos, y aquí arriba, que es una base de datos. ¿Sí? Ok, si está ahí, perfecto, lo leo. Ya yo descargué eso, entonces lo puedo leer en Sí, cualquier... correcto. Eso está en módulo 7. Ok, perfecto.
Perfecto. Entonces, bueno, la sesión de hoy termina acá. Para lo que les comentaba, insisto, tienen que, digamos, afianzar un poco las diferencias entre estos dos conceptos de base de datos y sistema manejador de base de datos y estar pendientes con esas cositas que vimos en la dinámica de que pueden salir preguntas que tienen respuestas similares, pero una corresponde a nivel de diseño física y otra corresponde a nivel de diseño conceptual o lógico. Entonces, esas cosas tienen que tenerlas claras, al igual que las características de un sistema manejador de base de datos, que esto no es un concepto que, digamos, esto es un concepto que ustedes deben manejar desde la materia de base de datos 1. Todas estas cosas que están acá, ustedes las tuvieron que haber visto y manejado, a lo mejor no todas de forma detallada, pero sí deben saber que existe y qué es lo que hace, ¿ok? Entonces, bueno, un poco el objetivo de esta sesión era este. No sé si tienen alguna duda o comentario y si no, bueno, estaríamos listos por el día de hoy. Profesor, para la semana que viene tendremos la primera actividad en grupo. Sí, probablemente voy a planificarla todavía. Va a ser el tema de tipo de datos abstractos. Creo que es el primer tema que vamos a atender porque además es una de las cosas que se piden en la primera entrega de proyecto, que ustedes diseñen al menos 3 tipos de datos abstractos en su modelo entidad-relación. Es decir, en la primera entrega ustedes tienen que entregar un modelo como lo han venido haciendo en sistema de base de datos 1, un modelo ER, y lo único que van a adicionar en este modelo van a ser 3 TDA. Los TDA son tipos de datos abstractos. Imagínate que es una clase. Ya cuando toquemos el tema lo vamos a ver a más detalle. Pero imagina que es una clase, entonces tú en el modelo tú tienes que especificar cuáles son las 3 clases que vas a crear y que vas a poder reutilizar en las otras entidades que tienes en tu modelo. ¿Sí? Ok, profesor. Pero eso voy a tratar de empezar por ahí para la próxima clase. Entonces, si es así, tendríamos el miércoles de teoría y el jueves sería la implementación de al menos un TDA que pueden aprovechar y hacer algo similar para el proyecto, y de una vez tienen también el código adelantado de cómo tienen que hacer el TDA. Igualmente yo voy a diseñar un ejemplo, también hay un video que tengo por ahí de cómo implementar un TDA y eso les va a servir también para conocer cómo se hace. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, no sé si tienen algún otro comentario. Ese video estaría montado supongo que antes del jueves, que sería la práctica, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Las prácticas no van a ser sesiones síncronas, van a ser sesiones asíncronas. Es decir, yo monto la práctica en módulo 7 y ustedes como equipo se reúnen y le dan una solución a eso y van a tener como plazo prácticamente una semana para poder hacer la entrega por módulo 7. Ok, o sea, no sería para el mismo día, sino que tendríamos una semana para hacerlo bien, pues. A lo mejor no es una semana, pero sí van a ser 2 o 3 días después del enunciado de la práctica que se coloque en módulo 7. Profe. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Gracias. Ok, perfecto, Iker. Bueno, aquí los únicos que participan son Iker y Ricardo. Bueno, ¿tienen alguna duda los demás o algún comentario? Profe, yo tengo una duda con respecto a las características del manejador de base de datos, sobre todo en la parte de seguridad. Ok. Por lo menos la seguridad, se había comentado que permitía administrar roles y darle permisos y privilegios a ciertos roles. En este caso, la seguridad estamos hablando de que permite como administrar los roles y privilegios tanto para usuarios que están implementando la base de datos como para gente que la vaya a usar después de la implementación. ¿O Sí, solamente es después de la sí. implementación? Puedes hacerlo de las dos formas porque incluso a nivel de seguridad tú puedes validar, por ejemplo, que cuando
cuando alguien haga un create table, se registra en un log el usuario que está haciendo un create table. O por el contrario, tú puedes decir, mira, este usuario no puede hacer ni create ni alter. Entonces tú ahí estás diciéndole al manejador de base de datos que la persona que pueda tener acceso a tu base de datos no puede hacer este tipo de rol, no puede hacer ni create ni alter sobre la base de datos, sobre ninguna tabla de la base de datos. Ok, Entonces va más allá del usuario final, incluso va al nivel de desarrolladores, porque tú puedes bloquear para que no todos los desarrolladores puedan hacer alter sobre las tablas, por ejemplo. ok. Es eso, ¿no? Ok. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario alguno del equipo. Creo que todo en orden, profe. Perfecto. Bueno, si no tienen comentarios o dudas, esto sería todo por la sesión de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y nada, estamos en contacto por las plataformas de la universidad. Y bueno, para la semana que viene vamos a ver entonces si empezamos por el tema de TDA y tenemos nuestra primera práctica entonces. Ok, perfecto, profe. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Listo, gracias a ti, Iker, y gracias a todos. Feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe.